Bienvenidos al segundo vídeo del tema de hipertensión intracraneal. Lo habíamos dividido en tres partes y en el vídeo anterior habíamos visto la fisiopatología y las diferentes causas que pueden producir el síndrome. En este vídeo nos vamos a centrar en la clínica y en el tratamiento. En cuanto a la clínica, los síntomas pueden aparecer de manera abrupta, pero normalmente empiezan con una tríada inicial. Una tríada inicial que consiste en cefalea, vómitos y edema de papila. Aún así, pueden aparecer otros signos y otros síntomas que son muy frecuentes, como disminución del nivel de conciencia por disminución de la presión de perfusión cerebral, déficits neurológicos focales, diplopia por afectación del sexto par y vértigos. Además, acorde al caso clínico que nos ocupe en cada momento, pueden aparecer síntomas específicos como pueden ser la asterixis en caso de encefalopatía hepática o la fiebre y los signos meningios en caso de que la causa sea una meningitis. En cuanto a la exploración física, podemos ver alteraciones del patrón respiratorio en forma de respiración de Cheyne-Stokes o respiración atáxica de Biot, defectos pupilares o alteración de los reflejos osteotendinosos. La clínica puede ir variando a lo largo del tiempo. Pueden aparecer otros síntomas como pueden ser, por ejemplo, las convulsiones. Hay una serie de manifestaciones que en conjunto se agrupan en forma de la tríada de Cushing. Y la tríada de Cushing, que consiste en hipertensión arterial, respiración irregular y bradicardia. Debemos prestar especial atención a estos tres síntomas porque su aparición puede ser indicativo de un alto riesgo de herniación cerebral. ¿Qué es una herniación cerebral? Bueno, pues en casos de hipertensión intracraneal, donde alcanzamos niveles de presión muy elevados, se pueden producir gradientes de presión con desplazamiento del contenido cerebral de un compartimento a otro. Esto va a producir obstrucción de las arterias que irrigan los diferentes compartimentos con fenómenos de isquemia focal, isquemia generalizada, obstrucción del líquido cefalorraquídeo y signos clínicos que van a variar en función de localización. Dentro de los diferentes tipos de herniación tenemos la herniación subfalcial, en la que el lóbulo frontal se hernia a través de la hoz del cerebro, afectándose principalmente las arterias cerebrales anteriores. Tenemos las herniaciones transsectoriales central y uncal, donde el lóbulo temporal se hernia a través del tentorio y se produce principalmente compresión del tronco cerebral. Tenemos la herniación amigdalar, también denominado síndrome de herniación tonsilar, donde las amígdalas descienden a través del foramen occipital, produciéndose compresión del bulbo, alteraciones respiratorias e incluso parada cardiorrespiratoria. Este tipo de herniación hay que decir que puede ser agravada por punción dural. También tenemos las herniaciones transesqueléticas, en las que el contenido cerebral se hernia a través de un orificio en el cráneo. Es importante decir que estos fenómenos se pueden producir incluso con niveles de presión intracraneal por debajo de 20 milímetros de mercurio si esas elevaciones se producen en zonas muy concretas. En cuanto al tratamiento, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuándo iniciar tratamiento? Bueno, el nivel de presión óptimo a partir del cual iniciar medidas terapéuticas no está absolutamente claro en la literatura científica, pero una presión intracraneal por encima de 22 milímetros de mercurio parece ser un umbral bastante aceptable para iniciar esas medidas terapéuticas. Los objetivos que tenemos que tener en la cabeza son una presión intracraneal por debajo de 22 y una presión de perfusión cerebral entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Tenemos que saber que la presión de perfusión cerebral equivale a la presión arterial media menos la presión intracraneal, es decir, si aumenta la presión intracraneal, disminuirá la presión de perfusión cerebral. En cuanto al tratamiento, se divide en tres pilares fundamentales. Empezaremos con las medidas generales que vamos a utilizar de rutina en todo paciente que sospechemos este síndrome. Medidas específicas que vamos a utilizar cuando tengamos hipertensión intracraneal documentada y medidas de segundo nivel que vamos a utilizar en caso de hipertensión intracraneal refractaria a todas las medidas anteriores.
Vamos a empezar con las medidas generales y lo primero que tenemos que prestar atención es a la vía aérea. Debemos proteger la vía aérea y proceder a la intubación traqueal en caso de que nuestro paciente tenga un Glasgow menor de 8, fracaso respiratorio o cualquier circunstancia que pueda comprometer la permeabilidad de la vía aérea. Prestaremos atención a la posición de nuestro paciente con la cabecera elevada a 45 grados y el cuello en posición neutra para favorecer el drenaje venoso y que no se acumule, aumentando así la presión intracraneal. Utilizaremos analgésicos y sedantes de forma ligera. Podemos utilizar propofol o midazolam con fentanilo o remifentanilo. Buscaremos la normotensión y es muy importante evitar que la presión arterial sistólica disminuya por debajo de 90 milímetros de mercurio. Utilizaremos vasopresores en caso de que sea necesario. Evitaremos la hiperglucemia, ya que puede agravar el edema cerebral, y vamos a realizar un control muy estricto de la fiebre, porque es un potente inductor para el aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumentando así el componente volumétrico de la sangre y aumentando la presión intracraneal. Evitaremos la hipoxia, intentaremos mantener una presión arterial de oxígeno por encima de 60 y no vamos a hiperventilar a nuestro paciente. Vamos a intentar mantener el CO2 en el límite bajo de la normalidad, en unos 35 milímetros de mercurio. Buscaremos también la normovolemia y vamos a utilizar fluidos isotónicos. Debemos evitar los fluidos hipotónicos como el Ringer lactato, ya que pueden agravar el edema. En cuanto a las medidas específicas para disminuir la hipertensión intracraneal, podemos aumentar la sedación y producir o realizar parálisis muscular utilizando relajantes musculares como puede ser el rocuronio. Lo que vamos a intentar evitar es cualquier estímulo como puede ser la agitación o el movimiento que puedan aumentar la presión intracraneal. Lo podemos utilizar de forma puntual cuando vayamos a trasladar o a mover a nuestro paciente. Podemos, en el caso de que dispongamos de un catéter ventricular, que normalmente se utilizan para medir la presión intracraneal, drenar de 5 a 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo lentamente. La terapia osmótica es un pilar fundamental para disminuir la presión en el interior del cráneo. Disponemos del manitol, que es un diurético osmótico que permanece en el espacio intravascular y arrastra agua hacia él, disminuyendo la cantidad de líquido en el parénquima cerebral. Las dosis son de 0,5 a 1 gramo por kilo, que vamos a administrar en unos 15-20 minutos, pudiendo llegar a repetirse en caso de que sea necesario. Podemos combinar el manitol con furosemida y vamos a intentar mantener una osmolaridad sérica por debajo de 320 miliosmoles litro. Otra opción son los sueros salinos hipertónicos en diferentes concentraciones que se ha visto que pueden ser útiles en pacientes refractarios al manitol. Disponemos también de la hiperventilación y tenemos que saber que el CO2 es un potente inductor de vasodilatación cerebral, de manera que si nosotros hiperventilamos, eliminamos CO2 y al disminuirlo se produce vasoconstricción cerebral, disminuyendo así el componente volumétrico de la sangre, disminuyendo así la presión intracraneal. Nunca, como habíamos visto en las medidas generales, lo vamos a utilizar de forma profiláctica y vamos a empezar con niveles de CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio. En cuanto a la corticoterapia, pueden ser útiles en el caso de edema vasogénico, no en el caso de edemas citotóxicos, y tenemos que saber que en el caso de traumatismos craneoencefálicos su uso rutinario no está recomendado. Se ha observado incluso que altas dosis de metilprednisolona en estos casos pueden estar asociados con aumento en la mortalidad. Y por último, disponemos de las medidas que llamamos de segundo nivel, que son aquellas que vamos a llevar a cabo en casos de hipertensión intracraneal refractaria a todas las medidas anteriores que hemos visto. Disponemos de barbitúricos, que los podemos utilizar en altas dosis, pudiendo llegar incluso al coma barbitúrico. Lo que van a hacer estos fármacos son disminuir la demanda metabólica
de oxígeno, pero tenemos que tener cuidado con sus principales efectos secundarios, que son la hipotensión y la depresión miocárdica, que pueden ser muy contraproducentes en estas situaciones. Podemos utilizar el tiopental en dosis de una primera carga de 10 miligramos kilos, seguido de 3 dosis separadas, 5 miligramos kilo, y un mantenimiento con una perfusión de 1 miligramo kilo hora. Podemos aumentar la hiperventilación, llegando a niveles de hiperventilación profunda. Nunca vamos a bajar de los 25 milímetros de mercurio y disponemos también de la opción de la hipotermia, que parece ser que en la literatura científica puede disminuir la mortalidad siempre y cuando lleguemos a los 32-34 grados y, muy importante, mantenerlo durante al menos 48 horas. También tenemos la cirugía. Se puede realizar una craniectomía descompresiva, liberando así la presión en el interior del cráneo, o incluso resección de áreas cerebrales tumefactas o hemorrágicas. El drenaje lumbar obedece a un mecanismo similar al drenaje ventricular y, aunque todavía no ha sido estudiado en profundidad en la literatura científica, parece ser un tratamiento prometedor. Hasta aquí la segunda parte del tema de hipertensión intracraneal.